Y al oír que la iglesia debe crecer en la fe preciosa, me di cuenta que la vida cristiana para mucha gente es como un lanzamiento a las profundidades del oculto. Ay, qué difícil es esto. Ay, qué incómoda es la Biblia. Ay, qué difícil es entender esta doctrina. No, el que tiene la fe preciosa disfruta esto como una oportunidad de lanzarnos a la expansión. Si va a aplaudir, aplauda fuerte para nuestro Dios. Tristemente, aunque la fe preciosa es un plan de Dios para todos, aunque la fe preciosa es un proyecto de Dios para todos, no todos la tienen. Y el contraste entre unos y otros es muy marcado. Ya vimos los beneficios de la fe preciosa. Ya vimos que Dios está interesado en que la fe preciosa crezca. Pero mire, quiero que usted valore esto que la Biblia dice. La Biblia muestra que hay un contraste entre el que tiene la fe y el que no la tiene. ¿Qué sucede según los versos 8 al 11? Si tenemos la fe preciosa, verso 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, véalo ahí en negritas, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira esto, el contraste, analiza esto. ¿Qué pasa con el que tiene la fe preciosa? Ese no va a estar ocioso. Ese no va a estar sin fruto. Cuando se celebran aniversarios de la iglesia, es una oportunidad para animar a la iglesia a servir a Dios. Estamos leyendo cómo hay algunos estudios que demuestran que en la iglesia y en las instituciones como tal, el 80% de la gente vive de lo que el 20% produce. Un estudio ha comprobado que el 80% de la gente se come la comida en el mundo que el 20% produce. Un estudio ha comprobado que en las iglesias el 20% está involucrado, el 80% disfruta de lo que los demás hacen. Al revés. Sube los por ciento, Señor. Pero dice que cuando la fe preciosa está en nosotros, no nos va a dejar estar ociosos ni sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que voy a decir. La lucha por alcanzar una fe preciosa tiene un efecto motivacional. No habrá cristianos estancados en una iglesia que lucha por alcanzar una fe preciosa. Qué pocos amenes. Voy a decir otra vez si se aumentan. No habrá cristianos deprimidos en una iglesia que lucha por alcanzar una fe preciosa. Tercero, no habrá cristianos confundidos en una iglesia que lucha por alcanzar una fe preciosa. Y claro, que crezca la fe preciosa en nosotros. Ahora ve el contraste, estoy hablando del contraste, la Biblia clarita y texto a texto. ¿Y qué sucede si no tenemos la fe preciosa? ¿Qué sucede? Dice la palabra que si nosotros no tenemos la fe preciosa, el que no tiene estas cosas, en el versículo 9, puedes dar clic, en el versículo 9 dice que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Qué cosa es? Ciego. Hermano, alguien dijo, la peor ceguera es tener vista y no tener visión. Yo le voy a preguntar y usted va a responder, ¿cuál es la peor ceguera? Tener vista y no ver. Como hay personas que ven, tienen 20-20, pero no tienen visión. No debería estar así. Vamos a hacer esto. No puede, eso no va a lograrse. ¿Qué va? Eso no se mete en eso, se embarcó. Tiene vista, pero no tiene visión. Y dice el texto, el que no tiene estas cosas es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces mira esto, el que no tiene esta cosa ni ve hacia adelante ni ve hacia atrás. Padece de una miopía espiritual terrible. Tiene la vista corta, no puede ver hacia adelante, pero no puede ver hacia atrás porque olvida la purificación de sus antiguos pecados. Por eso hay que ministrar a la iglesia que la fe que hay que tener es la fe preciosa, la fe que dice Pedro, es la fe que nos vino desde Cristo mismo, es la fe que nos dejaron los apóstoles, es la fe que está en la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Es la fe que se respalda en toda la escritura, porque hay el peligro de que una persona no tenga esto y entonces se quede en una dimensión corta de la vida cristiana, y eso de que ni adelante ni atrás
se queda estancado. Por un lado no cree nada y por otro lado se olvidó de lo que Dios hizo con su vida. Sí, Señor. Amén. Una de las cosas más lindas que debemos hacer en la vida es nunca olvidarnos de dónde nos sacó Dios. Amén. Amén. ¿De dónde nos sacó? La crisis del evangelio, la crisis del cristianismo hoy es que la gente progresa y llega a un nivel en que se estancan espiritualmente, Y olvida. prosperan y entonces se olvidan de dónde los sacó Dios. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y ya no ven que nada es malo, no hay problema con su vida, para nada, nada molesta, viven una vida conformada a un estatus de mediocridad. Ay, sí, Señor. Y es porque no tiene la fe preciosa. Porque el que tiene la fe preciosa mira hacia adelante y dice, tengo que trabajar. Y mira hacia atrás y dice, lo que hizo Cristo por mí, yo no lo puedo echar por tierra. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Aleluya. Miren, hermano, el contraste aquí presentado nos lleva a tomar una decisión correcta. Dice el verso 10, versículo A, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Hay que tomar una decisión correcta esta mañana. Después de 10 años, venir a la iglesia esta mañana a decir a Dios, Dios, voy a hacer más firme mi vocación y elección. Cuando la Biblia dice hagan firme su vocación y elección, está diciendo tómense en serio esto de la fe preciosa. Lo de la vida cristiana no es un jueguito, esto costó la sangre del Hijo de Dios. El gran predicador Spurgeon dijo, los que profesan la fe y son inconsistentes hieren el evangelio más que los críticos despectivos o los incrédulos. Hagan firme su vocación. El contraste que les acabo de presentar nos lleva a disfrutar un actuar correcto. Dice el verso 10 en la parte B, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El logro de la vida cristiana es correr la carrera hasta el final, sin caídas que nos saquen de la competencia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Pastor, ¿cómo puedo hacer para no caer en pecado? Practica la fe preciosa. Pastor, ¿cómo puedo hacer para no retroceder en mi vida cristiana? Porque estoy sintiendo mucho peso sobre mí. Practica la fe preciosa. Crece en la fe preciosa. Haciendo estas cosas no caerás jamás. El contraste aquí presentado nos lleva a recibir un premio correcto. Escuche esto, lo que dice el verso 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A mí me encanta como Pedro habla, porque te lleva a un clima. Tú crees que está llegando ya a la cima de la escritura cuando dice esto. Nos está llevando desde el origen de la fe preciosa. Y él dice, si haces esto, vas a entrar por una puerta grandísima cuando llegue al cielo. No tendrás que ir diciendo permiso, permiso, déjame ver si yo puedo entrar. Dice amplia y generosa entrada. No hace falta que lo busquemos en idioma original ni nada, porque se entiende clarito. Usted siente la idea que hay aquí en la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso solo lleva para un mensaje: reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. El que tiene esta fe preciosa se apasiona por compartir el testimonio de Jesús. Y son muy notables las dimensiones espirituales. Pedro ha llevado su tema de la fe preciosa a este clima. Y ahora dice, yo estoy apasionado con este tema. Y aquí vienen las dimensiones de la fe preciosa. En los versos 12 al 15 vemos que la pasión de Pedro por la fe preciosa es digna de admirar. Tenía 3 dimensiones. Primera dimensión, está en el verso 12. Dimensión de persistencia en el mensaje. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pero si ya eso hablaron aquí hace unos días. Pero si ya yo di la doctrina, me dicen algunos. Pero si ya lo hemos oído tantas veces, yo llevo tantos años en el evangelio. Sí, el apóstol Pedro dice, aunque ustedes lo sepan, hay una dimensión en mí que se llama la dimensión de persistencia. Como hombre de Dios, enfocado en llevar almas al cielo, no me voy a cansar de recordarles siempre que la fe preciosa tiene que crecer en ustedes.
¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Qué va a hacer Eliseo después de este 10º aniversario? Seguir persistiendo en predicar evangelio puro en esta ciudad de Miami. Oh, qué amén más pobre. ¿Qué va a hacer usted, líder, que vino aquí y pasó y celebramos los 10 años que ya usted cumplió trabajando? ¿Qué va a hacer a partir de ahora? Persistir en dar la palabra. Creo que fue al mismo Arnoldo que oí decir hace muchos años que hay maderas que tú le vas a poner un clavo y le da un solo martillazo y se va. Pero que hay madera que tú le das y doble el clavo. Lo endereza, le vuelve a dar y doble el clavo. Y tiene que estar mucho rato para poder colocar el clavo ahí adentro. Y que hay corazones que son así. Y dice el apóstol Pedro, yo, aunque sepa que ustedes lo han oído, yo voy a persistir. Dimensión de persistencia. Diga conmigo, dimensión de persistencia. Vamos a la segunda dimensión. Dimensión de inminencia en el mensaje. Versículos 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, quiere decir mientras esté vivo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Hermanos y hermanas, Pedro sabía que en cualquier momento se le podía acabar su tiempo de trabajo. ¿Cuál era su tiempo de trabajo? El breve paso por la vida. Y debía aprovechar el corto tiempo que le quedaba para cumplir su llamado. Era inminente. Y déjeme decirle que aunque Pedro tenía cierta revelación de que ya su tiempo acababa, también para nosotros es inminente el asunto. Porque aquí nadie sabe cuánto tiempo Dios le va a permitir vivir y trabajar. Así es, amén. No oigo el amén ahora. Nadie sabe cuánto tiempo usted va a tener voz, cuánto tiempo usted va a tener salud, cuánto tiempo usted va a tener fuerza. Hay gente que está diciendo mañana, Señor, hoy no. Tú verás, Señor, el año que viene yo lo hago. No, es ahora, es inminente. ¿Cuántos dicen aleluya? Siempre en la iglesia hay personas que dicen, usted verá que el próximo año yo me pongo al día. Y llega el otro año y dice, usted verá que el próximo. Y nunca hace nada. Dice Pedro, se me acaba el tiempo. Y lo que tengo que hacer, lo tengo que hacer ahora. ¿Cuántos pueden alabar el nombre del Señor? Tengo por justo, entre tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Hermanos, es mejor gastarse que oxidarse.